uno de los hechos políticos más importantes del momento. Ingrid Betancourt, precandidata presidencial. La saludamos a esta hora de manera muy cordial. Doctora Ingrid, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y por esta posibilidad de conversar. De entrada le hago la siguiente pregunta, incluso porque tratando de robarme una frase que escuché ayer de un analista, ¿este es un lanzamiento para la foto o es un lanzamiento a fondo? ¿Por qué? Y explico la frase. Porque mucha gente está empezando a decir que si Ingrid Betancourt, con la experiencia que tiene, se emplea a fondo en su campaña, puede convertirse en una sorpresa y generar un remesón en esa coalición. ¿Nos puede explicar los términos del alcance de su aspiración, doctora Ingrid? Bueno, yo quiero ser la presidenta de los colombianos. Yo quiero que Colombia tenga una visión de mujer para empezar a construir la Colombia del próximo milenio. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una gran reingeniería a nuestro país, a nuestras instituciones, y para eso necesitamos tener nuevos métodos. El primer nuevo método es llegar a la presidencia en combo, en un colectivo, es decir, con un grupo de líderes, para mí los más extraordinarios del país, comprometidos en la lucha contra la corrupción. Porque en realidad es verdad que en la coalición Centro Esperanza tenemos visiones diferentes, no todos pensamos iguales, no todos estamos en el mismo, punto del espectro político, pero sí todos estamos unidos por lo más importante, que es la prioridad a la derrota del sistema de corrupción que impera en Colombia. ¿Y por qué? Porque todos hemos vivido y hemos sido testigos, como los 51 millones de colombianos, que nada se puede hacer mientras no derrotemos a la corrupción. No podemos hablar de educación, no podemos hablar de salud, no podemos hablar de inversión pública, no podemos hablar de seguridad, no podemos hablar de medio ambiente mientras tengamos enquistada en la administración pública, en el Estado, en nuestras instituciones, unas bandas organizadas de criminales políticos que nos roban nuestro futuro. Entonces, esa unión es lo más importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues para mí el terreno de batalla, si se quiere, el terreno de batalla política es muy claro. Nosotros estamos en el centro, ahí donde está el corazón de Colombia, ahí donde están los colombianos que han pagado los platos rotos por la pelea entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Ese ha sido el talante de los últimos años, en que nos hemos tenido que agachar para ver pasar por encima de nuestras cabezas la violencia de estos grupos que, utilizando ideologías perversas y populismo, nos quieren convencer de que nos tenemos que odiar y que nos tenemos que matar para que Colombia salga adelante. Yo creo que ya los colombianos entendimos que, es decir, eso no es lo que queremos. Sí. Yo siento que hay un viento de cambio muy, muy profundo, y yo siento que el centro es lo que nos está dando esa oportunidad de meternos en esa contienda y romper esas trincheras que han abierto en los dos extremos. Ingrid, hay que decir con toda claridad que creo que usted tiene una ventaja frente a sus competidores, siendo todos, digamos, personajes que han hecho y que tienen una larga trayectoria en Colombia, que es el conocimiento. Yo creo que usted de todos en las encuestas, pues ya no tiene que pelear contra, que fue la razón por la cual Juan Carlos Echeverry, por ejemplo, en la otra coalición se tuvo que retirar, no logró el reconocimiento nacional, digámoslo. Pero la lucha contra la corrupción ha sido, y si mi memoria no me falla, acuérdese que desde el comienzo de la campaña del presidente Uribe, lucha contra la corrupción, pasamos por el gobierno de Duque y hubo un referendo contra la corrupción y nada se cumplió. ¿Qué cree que en este momento, y sí estamos todos hasta la coronilla de la corrupción, cómo traducir eso en concreto para que la gente crea que ahora sí de verdad se va a lograr una lucha con resultados en la corrupción, porque es que todos los días nos estalla uno distinto? Sí, estoy de acuerdo. Miremos esto con una metáfora. Es decir, nos llega el COVID y nos dicen, hay que quedarse en su casa, tomar agua de panela y echarle limón. Y otros nos dicen, hay que vacunarse. Al final del día, los que se vacunan
puede que les dé el COVID, pero les da menos duro y no se mueren. Y los otros terminan en reanimación en los hospitales de la nación. Lo mismo ha pasado con la corrupción. Es decir, uno puede hablar de la corrupción, uno puede decir muchas cosas sobre la corrupción, uno puede tratar de sintonizarse con los colombianos que están hasta la coronilla de la corrupción diciendo nosotros vamos a acabar con la corrupción, pero todo depende del método que se utiliza. Y el método que se utiliza en política es cómo yo llego al poder. Si yo llego al poder con maquinarias, que son corrupción, si llego al poder de la mano de testaferros del narcotráfico o de testaferros poderes ocultos, si llego al poder aliándome con personajes que están cuestionados porque el país tiene información y sabe quiénes son. Y todo esto paso por encima de esta realidad y digo, no. Es decir, yo estoy con ellos, pero cuando yo llegue al poder, pues yo voy a acabar con la corrupción. Pues pasa lo que hemos visto desde los últimos 60 años. ¿Sí? Cuando llegan al poder con esas deudas de campaña, porque le deben su elección a esas maquinarias, a esa plata comprometida, corrupta, violenta, a esos apoyos del exterior que también son apoyos que están marcados por una ideología y que traen sangre y que traen violencia. Cuando se dan esas realidades, pasa lo que hemos visto en el gobierno de Iván Duque. Un hombre probablemente sí con buenas intenciones, no lo dudo, pero absolutamente incapaz de tomar las riendas del país porque está secuestrado por esas mafias. Es decir, uno si quiere acabar con la corrupción en Colombia tiene que llegar libre y tiene que dar la batalla para llegar al poder libremente. Tiene que lograr que los colombianos que no están comprometidos, que quieren cambiar esto, voten masivamente para derrotar a esos otros colombianos que por hambre los tienen secuestrados, le tienen secuestrado su voto y les llevan como borregos quitándole las cédulas para que vayan a votar por los señores que los van a robar, que los van a explotar y que los van a matar. Entonces, aquí hay, digamos, es el método. El método es muy importante. Nosotros en la coalición Centro Esperanza dimos una batalla muy, muy, muy dura políticamente, que fue la de decir, aquí no entra nadie con maquinarias. Y se nos criticó. Y finalmente ganamos. Y la vamos a seguir, es una, perdón, y termino, es una apuesta, es un compromiso que hemos ganado intelectualmente, pero ahora que tenemos que ganar en la práctica. Es decir, necesitamos que en la consulta del 13 de marzo los colombianos pidan el tarjetón de la coalición del centro libremente para poder derrotar a aquellas maquinarias que también pueden estar con la idea de jugar dentro de la coalición para rayar los resultados y pervertir la voluntad de los colombianos. Entonces estamos muy alertas, sabemos que nos estamos jugando, pero sabemos que el método define la manera como se llega. No es el fin que define los medios, sino los medios que definen el fin. Doctora Ingrid, ojalá quien gane las elecciones lo haga de una manera limpia, como dice usted, sea de la corriente política que sea, pero usted sabe bien que eso solucionaría una parte del problema, pero no la mayor parte del problema. Y la pregunta va en este sentido, ¿cuáles cree usted que deben ser las dos primeras medidas que debería tomar un gobierno o un Congreso para combatir realmente la corrupción en Colombia? Porque aquí, se lo digo con respeto, hablan todos mucha paja. ¿Cuáles son esas dos medidas concretas que usted pondría en marcha, por ejemplo, si usted fuera elegida presidenta? Bueno, yo creo que eso lo tenemos que ver como un proceso. Yo sé que en Colombia nos gusta un poquito los decretos y la mano dura y creemos que las cosas se solucionan simplemente con una brisa de ojos. Esto no sucede así con el tema de la corrupción. Estamos hablando de un fenómeno, primero de un sistema enquistado en las instituciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una voluntad política. Sin voluntad política no lo logramos. Entonces, esa voluntad política desde la presidencia se tiene que ver reflejada en cada uno de los ministros y de las ministras que sean nombradas, porque ellas tienen que ser las veedoras de sus instituciones y de sus administraciones, y tiene que haber una reingeniería del Estado. Así que
eso va a tomar tiempo. Entre otras, porque esta es una reingeniería que se tiene que hacer con la cabeza. Es decir, no podemos caer en la tentación de cobrar cuentas políticas con la excusa de estar limpiando la administración pública. Eso es algo que ya se ha hecho, es el talante de los extremos, no lo vamos a hacer. Quiero decirle a todos los funcionarios públicos que me están oyendo que a mí no me importa el color político que tengan y tampoco me importa cómo hayan llegado. Si fue por corrupción, si fue por maquinaria, si fue por palanca, desde el momento en que ese funcionario sea el mejor y esté comprometido a acabar con la corrupción y a darnos a nosotros la información necesaria para acabar con esa corrupción, entonces tenemos un trato de respetarles su posición. Pero esto lo vamos a hacer, es decir, con una seriedad y con una disciplina, porque estamos peleando cada peso por los 51 millones de colombianos que están sufriendo. Sí. Aquí tenemos niños que no se desayunan por las mañanas. Doctora Ingrid, en materia, por ejemplo, de paz, que es un tema tan absolutamente crucial en Colombia, con el ELN todavía en guerrilla y con la experiencia muy lamentable que tuvo usted 8 años, más de 6 años en poder de esa guerrilla, ¿qué puede usted aportar o proponer? Por ejemplo, eventualmente diálogos con el ELN para tratar de buscar una salida a esa situación. Bueno, obviamente nosotros estamos comprometidos con la paz y estamos comprometidos con abrirle el espacio a aquellos que quieran salir de la guerra y construir paz. Pero, y esto lo digo también desde el corazón, aquí esto no es una piñata. Nosotros estamos viendo cómo, es decir, después de que terminamos un proceso de paz, se forman otros grupos disidentes y se quedan un rato dando bala, delinquiendo y narcotraficando, y después eventualmente vienen a pedir que les demos un espacio para la paz y a cobrar unos réditos cuando le han hecho perder tiempo al progreso del país. Así que esto va a ser un tiempo limitado. Quiero que fortalezcamos nuestra estrategia en relación con estos grupos ilegales. Esto quiere decir que vamos a repensar totalmente nuestra manera como estamos disponiendo nuestras fuerzas. Quiero que tengamos mucho más presencia en las fronteras. Quiero recordarles que en este momento tenemos un problema grave con Venezuela, no solamente porque no compartimos la misma ideología, sino que adicionalmente desde allá nos están llegando parte de los problemas, no solamente los problemas de violencia, sino el tráfico de armas, la manera como se está desarrollando las nuevas rutas de narcotráfico. Entonces, esto es algo que vamos a tener que hablarlo desde un punto de vista regional, porque tenemos que parar esto. Y yo creo que, es decir, lo primero que tenemos que hacer es entender que vamos a darle espacio a los que quieran llegar, pero no va a ser un espacio restricto, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a regalar y vamos a confrontar el delito. Yo creo que ya la recreación se acaba. Doctora Ingrid Betancourt, si usted no gana la consulta, ¿aceptaría ser la fórmula vicepresidencial de quien sí la gane? No vamos a hablar en esos términos, porque esto no es lo que le conviene a Colombia. Aquí cualquiera que gane la consulta va a ser el presidente que va a ponerle un tate quieto al desorden y a la corrupción en Colombia para poder cambiar y transformar a Colombia. Entonces, el compromiso de cada uno de nosotros dentro de esa coalición es que es todo para uno y uno para todos. Es decir, todos estamos unidos para que el que salga cuenta con todos nosotros para construir a Colombia. Y yo espero que si yo soy la candidata elegida y que los colombianos creen en mi visión, pues yo estoy segura, absolutamente segura, que voy a tener a mis compañeros de lucha junto a mí para dar esta batalla, porque la vamos a ganar todos unidos. Y dicho esto, me toca despedirme, me da pena con ustedes, quisiera quedarme aquí con ustedes, pero me están llamando. Claro, claro. Ni más faltaba. Entonces, es una noticia política muy importante. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por Colombia. Mejor dicho, con todo mi corazón, decirles que cada pregunta de ustedes es luz para el país.
y que nos permite darle esperanza y confianza a los colombianos. Doctora Ingrid, gracias por su tiempo y suerte en la campaña.